Café 90.7 FM, la emisora local con sintonía global, y su programa Caminos de Historia presentan Un Cafecito Histórico con Octavio Suárez. Un recordatorio de los hechos y curiosidades que hicieron memorable un día como el de hoy. El cafecito de hoy es cortesía del colegio La Compañía de Jesús, escuela de educación inicial y primaria que ya cumple 21 añitos, preparando a las nuevas generaciones allá en la Urbanización Sur. Les cuento que un 4 de marzo como el de hoy, allá en el año 1918, hace 104 años, se registra oficialmente el primer caso de lo que se conoce como la epidemia de gripe española. Este primer caso ocurrió en una instalación militar en Fort Riley, allá en los Estados Unidos, en la población de Kansas o en el estado de Kansas. Y tradicionalmente se consideró como el enfermo cero o el punto cero de la infección al cocinero Gilbert Michael aquí en esta instalación militar. Aunque ya investigaciones posteriores indicaron de que anteriormente se habían presentado casos que probablemente eran de esta gripe española en casi todas las instalaciones militares de los Estados Unidos. Les recuerdo que en ese entonces el mundo se encontraba en guerra. En ese entonces estaba en pleno desarrollo la Primera Guerra Mundial y los Estados Unidos estaban enviando y recibiendo soldados permanentemente por miles desde Europa y hacia Europa en ese entonces. Una vez que se designó oficialmente este caballero Gilbert Michael allá en Fort Riley como el enfermo cero, las investigaciones demostraron que unas pocas horas después los casos oficiales en este fuerte y en los fuertes circundantes alcanzaban las decenas y los cientos, apenas unas horas después. Unos días después de estos casos oficiales, ya la epidemia era mundial, era pandemia en toda Europa, en todos los campos militares donde se ejecutaban acciones de esta guerra. Esta enfermedad tiene el nombre de la gripe española porque en ese entonces en España era el único país que no estaba inmerso en esto de la Primera Guerra Mundial, por lo tanto no existía censura de prensa. Y los periodistas de esa época pues hicieron un seguimiento bastante cercano de esta enfermedad y no se reprimieron, no se restringieron de ninguna manera para publicar sus investigaciones en la prensa nacional. Por lo tanto, la información que tenía el mundo era la que se daba en los periódicos españoles, por lo que esto dio la idea de que la enfermedad pues era algo intrínseco de ese país, cuando la realidad era que no existía un rincón de Europa en el cual no estuviera la población afectada por esta grave enfermedad. Les cuento que la gripe española pudo haber matado en ese entonces a 25 millones de personas en las primeras 25 semanas. Estimaciones más antiguas todavía indican que murieron en ese entonces entre 40 y 50 millones de personas. Sin embargo, algunos historiadores hablan de hasta 100 millones de víctimas por esta enfermedad. Es comprensible entonces el pánico causado por esta pandemia más moderna del COVID-19 que afectó a la humanidad en los últimos años y que trajo de repente la memoria a todos los organismos sanitarios del mundo sobre la terrible experiencia de principios del siglo XX con la gripe española. Esto, amigas y amigos, entonces fue hace 104 años, allá en el año 1918, que tradicionalmente se considera como el arranque de la gripe española en el mundo por la aparición o por el registro de lo que se conoce como el paciente cero.